Mm. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Espero se encuentren bien. Eh, Ahora les voy a presentar una serie de videos con los que vamos a tratar de realizar una proyección estereográfica. Vamos a tratar de quedar claros en cómo realizar la proyección y los elementos que ustedes tienen que contener su proyección para que les vaya bien en su prueba. ¿Cuáles son estos elementos? Y vamos a partir al tiro de lleno porque el tiempo es oro. Eh, los- lo primero que les van a pedir, probablemente, insisto, probablemente, y es lo que hemos estado haciendo, es la clase y el sistema. Es como el objetivo final, ¿cierto? De una proyección. Y probablemente lo que dé más puntaje. No estoy seguro de eso, eso depende de la revisión. Pero la clase y el sistema están determinados también por la misma proyección en sí. Una cosa lleva a la otra, ¿ya? Lo otro que tienen que hacer, obviamente, es la proyección como tal, en la que estén contenidas todas las simetrías y también donde aparezcan la posición de las caras. Esa posición de las caras también tiene que contener un índice de Miller. Esa posición de las caras también está entregada por ángulos, por dos ángulos que son phi y rho, que son los ángulos indicadores. Al lado van a tener probablemente otra columna, ¿cierto? En la que ustedes agreguen un nombre si es que no identifican con índice de Miller dentro de la proyección estereográfica y utilizan, por ejemplo, alguna letra A o algo así por el estilo, suponiendo que aquí tienen un punto. O sea, tienen una cara aquí en esta posición. Algunos de ustedes, como la identifican, simplemente escriben una letra al lado, ¿cierto? Pero tienen que ustedes decirme que acá estos ángulos fierro corresponden a la letra A. Cuáles sean, no sé, por un ejemplo, 50 y después 70. Los ángulos que sean, ustedes tienen que identificarlo. Y a esos ángulos también tienen que anexarle su índice de Miller correspondiente. ¿Ya? Y, varias cositas y muy importantes que ustedes tienen que saber qué representa un sistema y una clase y qué me entrega a mí, qué condiciones son las que me entregan a mí el nombre de tal clase o tal sistema, qué las califica. Para el caso del sistema son los ejes, son los ejes y ángulos, ¿ya? Ejes y ángulos. Esas son las cualidades que diferencian a cada uno de los sistemas, ¿ya? Para el caso de las clases son los elementos de simetría. El sistema deriva una clase y la clase proviene de los elementos de simetría. Está todo relacionado. ¿Cuáles son esos elementos de simetría? Son elementos que han estado revisando constantemente. Son los ejes de rotación. Esta es la página del libro Klein. Ojalá lo hayan llevado el fin de semana, ¿cierto? Lo hayan solicitado porque eh, les va a ser de mucha utilidad. Realmente muy esclarecedor, pero si tienen tiempo para leerlo porque igual es una lectura un poquito densa. Ejes de rotación, ejes de rotoinversión, centro de simetría y plano de simetría. ¿Ya? Para efectos, por ejemplo, de simbolizar gráficamente, es decir, lo que yo voy a dibujar en la proyección estereográfica, si pueden ver el centro de simetría no se considera. Pero sí ustedes tienen que saber que es un elemento de simetría, porque se los van a consultar también en su prueba. ¿Cierto? Les van a preguntar cuáles son los elementos de simetría y en qué consiste. Ustedes van a tener que responder cuáles son y en qué consiste. Ejes de rotación, ¿cierto? Ustedes tienen de distinta clase, monario, binario, ternario, cuaternario, escenario. Los vamos a ir desarrollando de a poco. Ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos de simetría para que ustedes los puedan a lo mejor visualizar bien en su proyección y puedan dibujarlos bien. Bien, eso por una parte, ¿cierto? Entonces, los sistemas dependen de ejes y ángulos. Y las clases dependen de las simetrías, perdón, provistos por los ejes y ángulos anteriormente mencionados. Ya, esto da combinaciones posibles que de ahí ustedes los van a tratar en cátedra. Es bueno que sepan cuántas combinaciones son, en qué consiste, etcétera, etcétera. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que contener? Ya mencionamos sistema clase, el dibujo de la proyección y la tablita con los índices de Miller, los phi y los rho y
a lo mejor ustedes van a anexar algún indicador, si es que no agregan el índice directamente al lado de la cara. Depende de la figura, porque hay figuras con muchas caras y muy complejas. Ya. ¿Y por qué vamos a partir? Ig.org, no sé. Monoclínico lo voy a poner aquí. Blah. Instituto de Gemología, no sé si saldrá acá. Ya, pero ahí lo voy a buscar. Vamos a partir primero por definir qué son los ejes y qué son los ángulos. Los ejes simplemente son dimensiones que se encuentran ubicados en un espacio. Nada más que eso. Son dimensiones longitudinales que se ubican en el espacio. Yo que tengo un cristal X, no sé ni siquiera qué cristal es, ¿cierto? En este programa me aparecen las dimensiones de las celdillas unitarias. Y esta es la celdilla unitaria, la que puede configurar un cristal, la que puede configurar un mineral. En display, en el fondo en proyección, yo aquí puedo agregar para visualizar los ejes de la proyección, por decirlo así. ¿Cuáles son? A, B y C, simplemente son tres ejes, ¿cierto? Que pueden o no tener dimensiones distintas. ¿Ya? Aparecen acá especificados en el editor, creo que sí, en el editor. Porque en el programa permite cambiar y editar incluso la dimensión de los ejes. Pero no vamos a hacer experimentos aún. Y son simplemente tres ejes en el espacio. Yo siempre les he indicado, generalmente, que para efectos de la proyección, porque es importante saberlo, el eje A se encuentre hacia nosotros. El eje A se encuentra hacia el frente. Ya voy a desviar un poquito la cámara, me gusta verme. El eje A se encuentra al frente. El eje B generalmente se para entre izquierda o derecha, y el eje C, que se encuentra acá, el eje C, ahí pueden ver el punto central, se para entre arriba y abajo. Recordar que, como cualquier espacio tridimensional, estos tienen un eje, una sección que es negativa y una sección que es positiva, ¿cierto? Tienen esas tres secciones. Y pueden variar de dimensión. Veamos a qué sistema este es un ortorrómbico. En el caso del ortorrómbico, aquí está resumida, en esta tablilla está resumida todos los, ¿cómo se llama? Están resumidas todos los sistemas y las clases a formas generales, porque hay sistemas, no sé si les mencioné anteriormente, que son un poquito más complejos. Por ejemplo, el caso del tetragonal, la clase 4, a mí me indica que solamente en el cristal hay una rotación de orden 4. Pero si vemos las relaciones angulares, tengo que todas son iguales de 90. Entonces se da a entender también que existe un plano. Al decir que son de 90 me está diciendo que hay alguna simetría, y además si la asocio a una rotación cuaternaria, en el fondo, ¿en qué pienso yo? Una pirámide de 4 lados con todos los ejes iguales a 90 grados. Pero en la práctica tiene que tener planos. No sé si se entiende así. En la práctica, si hay una rotación cuaternaria y además hay tres ángulos de 90 grados, tiene que tener plano. Hay solo un mineral que cristaliza en esa clase. Entonces esta tablilla simplemente representa normas generales, ¿ya? Representa normas generales de cómo desarrollar un cristal. Hay que tener mucho ojo con esos detalles, porque de repente las trampillas están ahí. Pero no creo que se pongan tan rudos, por decirlo así, en la prueba, pero hay que tener mucho detalle. ¿Ya? Em, ¿Qué otra cosita? Bien, teníamos los tres ejes. ¿Cuánto llevo ya de tiempo? Ya, lo voy a cortar como a los 10 minutos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vimos? Sistema, ejes, clases de dónde provienen, y nos falta las relaciones angulares. Las relaciones angulares son alfa, beta y gamma, ¿cierto? Y para entender dónde van ubicados estos ángulos, simplemente utilizamos em, la versión contraria al sonido que emite el ángulo. Por ejemplo, alfa está contenido entre el ángulo C y B. Entonces yo aquí voy a dibujar una cosita. ¿Dónde se encuentra el ángulo alfa? Entre el eje C y el eje B. Ahí se encuentra el ángulo alfa. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Que tosca la línea esta. ¿Cómo lo puedo cambiar? Ahí. El eje beta, ¿dónde se va a encontrar? Donde no esté contenido el eje B. Eso va a ser en el caso entre
C y A. Ahí estaría beta, ¿cierto? ¿Y dónde estaría el ángulo gamma? El ángulo gamma estaría entre B, ¿cierto? Y A. Entre B y A. Acá estaría el ángulo gamma. Esas tres relaciones angulares, ¿cierto? Lo voy a poner alfa va acá y beta va acá. Esas tres relaciones angulares difieren de sistema a sistema y clasifican de forma distinta cada uno de los sistemas. Entonces, voy a borrar esto, ¿cierto? Ustedes tienen que interiorizar un sistema tridimensional. Entonces, alfa, el ángulo alfa va hacia adelante. Y ahí incluso se puede ver acá una leve inclinación que existe entre A y B. No es así como recta, recta, ¿cierto? Si yo acerco ahí los ángulos, C va hacia arriba, A va hacia al frente y B hacia de derecha, derecha a izquierda. Ustedes la proyección siempre la visualizan desde arriba. En teoría es visualizada desde abajo, pero es más conveniente en la práctica visualizarla desde arriba. ¿Y cómo se ve eso? Así. Entonces, cuando ustedes tengan en sus manos una proyección estereográfica, van a ver acá, por ejemplo, en la pestaña de polos, van a ver los polos de la cara, o el plano, en el fondo lo que significa el plano al polo. Si se fijan las coloraciones azules, me indican las posiciones de Firro de las caras, porque están asociadas a ángulos. Lo vamos a ver en el siguiente video. Ya. Los verdes son esas caras verdes que se encuentran acá. Y las azules son estas que se encuentran acá. Las rojas acá. Si se fijan lo voy moviendo, se moviliza junto con eso. Y ustedes, eso es lo que dibujan después en la proyección estereográfica. Lo que dibujan es simplemente la posición de las caras y la posición de los ejes. ¿Cierto? Que va difiriendo de clase a sistema. Es distinto. Es como si ustedes agregaran este cristal encima simplemente de la proyección. Aquí igual también tienen una proyección. No es estereográfica, pero la ubicación de los puntos sí les sirve y va a ser similar. Va a ser muy similar. Porque aquí se nota que hay un ángulo que es bajo respecto a ρ, lo vamos a ver. Y el phi claramente es cero. Cero para este caso, ¿por qué? Porque el que sabe ya dónde está, cómo contar phi, sabrá que se cuenta desde el ángulo B en el sentido horario. Sí, horario, en el sentido horario. Y les va a dar que se encuentra en la misma posición de cero. Ya, filo con eso. Volvamos al tema de los... No quiero alargarme más. Volvamos al tema de los ángulos, como ya habíamos mencionado. Entonces, cada uno de estos eh, sistemas está asociado a distintos ángulos. En el caso del ortorrómbico, todos valen 90. En el caso del triclínico, son todos distintos, ¿cierto? En el caso del monoclínico, también son todos distintos. Y si... Y O sea, perdón, las dimensiones de los ejes son distintos eso, pero aquí algunos ángulos, alfa igual a gamma igual a 90 y beta distinto de 120. En algunas ocasiones, eh, los sistemas no son así tan perfectos como tal, pero cuando ustedes tengan que dibujar su proyección, sí tienen que considerar los números que les van a entregar como perfectos e ideales. Por lo tanto, tienen que dibujar la idealización del cristal. ¿Ya? Eso no, más que nada, esos son los detalles. Ortorrómbico dice que son todos iguales a 90 y todas las dimensiones de los ejes son distintos. No es exclusivo que C sea mayor que A ni mayor que B. Eso depende de la posición que ustedes asuman de los ejes. Porque ustedes pueden posicionarlo de forma distinta. Eso lo vimos en clase. De igual manera, aunque lo posicionen de una forma u otra, el sistema siempre va a ser el mismo. Porque las simetrías que ustedes tienen que dibujar siempre van a ser el mismo. Pero por convención siempre se dibuja C centro, B costado derecho y A hacia el frente. Entonces, ¿cómo iría eso en la proyección? Y de verdad que no me quiero alargar. Simplemente ustedes tienen el eje B acá, ustedes tienen el eje A acá y tendrán y tendrán el eje C ubicado en su punto central. Y eso es todo, ¿cierto? ¿Y cómo visualizan ustedes el cristal? De esa misma forma, así. Ay, si lo puedo girar, gírate. Esa sería la parte inferior, ahí sería.
¿cierto? Ustedes visualizan C hacia el frente y B hacia el costado. En la práctica no saben cuál es la dimensión de C, si visualizan así. Por eso tienen que agregar el sistema y la clase, ¿ya? Porque no se sabe en la práctica cuál es la dimensión de C, ya que lo están viendo desde arriba. Pero las otras dimensiones sí se saben. Las otras dimensiones sí se saben, ¿ya? Eso, nos vemos en el siguiente video. Yo creo que vamos a explicar las clases y de dónde provienen las clases, cuáles son sus simetrías.